subdirector de CB Consultora, que es una de las encuestadoras que le pegó en las generales y volvió a acertar ahora con la victoria de Javier Milei. Martín Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias a vos por el tiempo. Bueno, Martín, ustedes lo tenían ganador. De hecho, Cristian Butiá habló, creo que en una entrevista con Alejandro Fantino, fue que dijo que estaban por encima del margen de error, daban a Javier Milei. Igualmente no preveían esta ventaja, ¿no? Sí, una, una encuesta que hicimos el día jueves, antes de las elecciones generales, nos dio una diferencia de casi 6 puntos para Javier Milei. Y después una que hicimos durante la veda electoral nos daba un poco más, pero esa, bueno, ya no la publicamos, pero sí veíamos una tendencia que comenzaba a ser irreversible, ¿no?, para el oficialismo, que si bien creíamos que, bueno, que podía haber una resurgida, sobre todo por la puesta en funcionamiento de los aparatos políticos, ¿no?, que podía llegar a tener el peronismo, pero bueno, no terminó siendo y terminó marcando las diferencias que nosotros veníamos viendo, no en los números exactos, pero sí una tendencia que se podía ver como irreversible, ¿no?, ya para el oficialismo, sobre todo llegado el fin de semana. Ujú. ¿Qué es lo que más te sorprendió del triunfo de Milei ayer? Hubo, no sé, la ventaja en Córdoba, que era esperada, pero fue incluso superior, que en provincia de Buenos Aires el peronismo no haya podido sacar una gran diferencia. ¿Para vos qué fue lo más disruptivo de la victoria de Milei de ayer? Sí, yo creo que la principal lo más sorprendente fue ese casi empate técnico en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo de Córdoba, lo de Mendoza se podía prever, incluso nosotros teníamos números muy similares a los que terminaron siendo los de toda la franja central del país. Eh, a mí lo de la provincia de Buenos Aires me termina sorprendiendo verdaderamente porque es el territorio fuerte del oficialismo y sabían que ahí, incluso estratégica políticamente, sabían que dentro de la provincia de Buenos Aires precisaban por lo menos 10 puntos de diferencia para poder emparejar la cosa, ¿no? Lo que se empezaba a ver como un mapa pintado de violeta. Ajá. Y no terminó siendo, o sea, bueno, ahí también empiezan a jugar un poco quién militó, el aparato político del kirchnerismo verdaderamente se movió, Mm. un Los montón de intendentes cosas del que conurbano, ¿no? los famosos intendentes del Mm. conurbano, que ya había pasado en alguna elección con Néstor Kirchner, que se hablaba de que no se habían movido lo suficiente, pero que cuando ellos tenían la elección, bueno, funcionaba distinto. Bueno, acá parece haber pasado algo similar, ¿no? En un distrito que era muy favorable históricamente para el kirchnerismo, para el peronismo, termina siendo una elección muy pareja y no logra sacar ninguna diferencia. Sabían que 10 puntos iba a ser la diferencia en el interior, lo tenían que restar en la provincia de Buenos Aires y no terminó siendo así. Ujú. ¿Qué país pensás que viene? Mientras te entrevistamos, estaba leyendo, bueno, contábamos hace un rato la confirmación del presidente electo de la privatización de la televisión pública, Radio Nacional. También habló de privatizar YPF. ¿Usted qué país sentís que viene de acá a 4 años? Bien, yo se me complicaría pensar a 4 años, Sí. pensaría un poco más cerca en relación a, bueno, a los armados políticos de los gabinetes. Se conocieron algunos nombres de algunos posibles ministros eh, que todavía empiezan a ser bastante ligados, o los nombres que se conocieron, bueno, son bastante ligados a la Libertad Avanza, ¿no? Yo creo que cuando se empiecen a conocer otros nombres, bueno, empezaremos a ver algunos nombres de más llegados a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, y ahí se empieza a formar un poco esa alianza que hoy no está oficializada, pero que terminará siendo con una parte del PRO y de la Libertad Avanza, eh, que me parece bastante interesante para saber el rumbo que tomaría el país y sobre todo para saber a qué Milei veremos como presidente, ¿no? Porque discursivamente pasamos varias etapas. Ujú. En una etapa de paso en donde vimos un Milei más reaccionario, un Milei más cerca de ese plan motosierra, Sí. un Milei en las generales en donde amenguó bastante su discurso y se asemejó bastante al de Juntos por el Cambio, y un tercer Milei ahora en el balotaje, bueno, ya directamente eh, mucho más apaciguado de Sí, lo sí. que era aquel Negando primero. incluso las propias cosas que había planteado, ¿no?
Totalmente, incluso ayer en el discurso inicial, después de haber ganado la elección, no hablando de la destrucción del Banco Central, no, sino del rearmado del Banco Central, o no fue esta la palabra exacta, pero fue una palabra no del lado de la destrucción, sino del reacomodamiento, digamos. Sí, sí. Entonces, bueno, es de bastante incertidumbre, me parece que son los meses que se vienen, sobre todo los primeros 6 meses de gestión, en donde quizá la gente no le tira en contra algún argumento o no se le va a poner en contra, siempre se habla de esos primeros 6 meses de una luna de miel, y bueno, trataremos de ver en esos 6 meses qué logra hacer y sobre todo qué rumbo toma, Sí. no teniendo en cuenta de que escuchamos muchas propuestas y muy diversas. Ujú. Da la sensación, porque hubo casi unanimidad, salvo, no sé, algún militante, pero después en los especialistas, en los analistas, hubo una coincidencia de que el debate lo ganó Massa, o que salió más fortalecido. Evidentemente no pesó nada, ¿no? Digo, el debate termina no aportándole nada al candidato del peronismo. Y esto para tenerlo en cuenta para los próximos debates, digamos, no termina influyendo casi en nada porque quienes ven el debate, quienes se interesan por el debate son mayoritariamente aquellos que ya tienen decidido su voto. Y entonces termina siendo que cada uno analiza quién ganó, quién está más cerca de su biblioteca política, ¿no? Eh, Incluso aunque a uno desde el punto de vista de la neutralidad y le haya parecido que Sergio Massa sacó alguna luz de ventaja, para el votante parece no haber sido así y parece quizá que asemejó más a la figura de Massa a la de un político tradicional y bueno, y en esta elección se trataba de votar a alguien que no represente a la política tradicional y desde ahí creció mucho la imagen de Javier Milei, sobre Ujú. todo antes de las PASO, con ese discurso de la antipolítica, y creo que ha tenido una muy buena recepción, sobre todo en una gran parte de los electores, que de esa base de votantes de la Libertad Avanza del 30% que obtuvo en las PASO, se sostuvo bajo eso. Entonces, bueno, hoy es cierto que la dinámica de la información pasa mucho por las redes sociales y que cada elector puede hacer su propio análisis de lo que pasó, y parece ser bueno, para los que analizamos la política quizás no lo hemos analizado de una buena manera o de una manera en que lo analizó la mayoría de la gente, Sí, y el debate termina sí, siendo intrascendente, o igual quizá para el público sí. ganó Javier Milei, ¿no? Coincido con lo que decís igual en que me parece que la gente llega al debate ya con una idea masticada, ¿no? Digo, más allá de lo que ahí pase, porque creo que fue muy evidente que había un candidato que, digamos, estaba por lo menos para el debate mucho más preparado que el otro. Sin embargo, la percepción del votante de Milei es, ganó Milei, no importa qué pasó en el debate. Digo, el que quería votarlo a Milei, pase lo que pase, iba a decir ganó Milei. Y sobre todo porque estábamos ante dos espacios políticos en donde parecía muy difícil que alguien que tenga decidido el voto por Milei cambie a Massa o el que tenga decidido el voto por Massa cambiara a Milei. Podía llegar a incidir en el grupo de indecisos, sí, pero era muy poco ya para esa altura el grupo de indecisos que teníamos y creo que no termina siendo influyente para la elección, para nada del debate, es más para conocer un poco más qué podía llegar a pensar cada uno de los candidatos, pero las decisiones estaban tomadas. Ujú. Lo hablábamos hoy temprano. ¿Sentís que hubo también un candidato a digamos, en el mundo hubo un castigo a los oficialismos? ¿Sentís que pasó también acá? Digo, más allá del desastre económico de la gestión actual, de los números durísimos que tiene la economía, ¿sentís que puede haber pesado también la pandemia, por ejemplo? Sí, yo creo que el oficialismo hoy tiene una imagen negativa superior al 70%. Es decir, que algunas personas, aunque tengan una imagen negativa del gobierno, decidieron votarlas. Ujú. Pero en un balotaje es muy difícil ganar con esos números, ¿no? Sobre todo porque uno tiene que tratar de conquistar a más del 50% de los votantes y hoy un oficialismo que está muy golpeado, que tiene números muy adversos desde lo económico, que era la principal preocupación de los votantes. Eh, y es cierto que en el mundo era una tendencia marcada, solamente uno de 9 elecciones que había habido había podido lograr una reelección en un balotaje.
e incluso algunos ni siquiera de los oficialismos llegaron a un balotaje en la región. En la pandemia puede haber sido una causa de las consecuencias económicas que hoy tenemos, es cierto. La sequía puede haber sido una de las causas, pero es cierto que el descontento de la gente ya venía hacía bastante y los números de imagen negativa del gobierno nacional venían creciendo. Y así todo, el ministro de Economía de esa gestión llega a un balotaje. Yo creo que la elección de Sergio Massa, a pesar de los números de ayer, termina siendo bastante Sí. buena. Eso te iba a preguntar, Nosotros ¿cómo sentís que queda parado? Porque es cierto lo que vos decís, digo, hablamos, hasta la llegada de Massa al Ministerio de Economía se hablaba de un gobierno que no iba a llegar a terminar su mandato, y termina siendo tan competitivo a punto tal que entra al balotaje, termina perdiendo con holgura, pero digo, si alguien pensaba hace un año y medio que el gobierno iba a estar en un balotaje, era inimaginable. ¿Vos sentís que sale fortalecido o que la derrota lo corre de la escena? Y yo no lo analizaría en dos vías distintas. Yo comparto muchísimo lo que decías en un principio. Para mí la elección de Sergio Massa termina siendo muy superior a lo que podía haber llegado a ser otro candidato del oficialismo con los números que se manejaban, ¿no? Que el ministro de Economía logre sacar un aval superior al 40% con un 140% de inflación. Bueno, es porque la campaña electoral no fue tan mal, incluso llegando al balotaje. Quizá en algún momento lo imaginé por fuera del balotaje incluso, Ujú. antes de las PASO, antes de conocer algún número, ¿no? Solamente desde el punto de vista del análisis político. Y logra llegar a un balotaje y creo que desde el punto de vista de volver a ser candidato presidente, bueno, habría que ver cómo le va, ¿no?, a esta gestión, pero me parece bastante complejo desde el punto de vista de Sergio Massa, sobre todo pensando también que en el rearmado de este tablero político el Congreso va a ocupar un rol fundamental. Y para mí quizá las principales o la principal oposición o las principales figuras del próximo tiempo van a salir del Congreso, Ajá. eh, tanto de un lado como del otro, sobre todo teniendo en cuenta que la Libertad Avanza va a tener que generar consensos que hoy no tiene, y creo que ahí en esta lucha de poderes como eje central de tanto diputados como senadores empezarán a tener un rol fundamental, y Ujú. sin dejar de lado algunos gobernadores, ¿no? Que entiendo que algunos gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, se intentarán acercar a un Javier Milei y otros se intentarán alejar tratando de ocupar un rol central en el país. Ujú. Martín, te agradezco el tiempo, te mando un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, una de las encuestadoras que pegó los resultados de las generales y volvió a acertar con la victoria de Javier Milei, lo vaticinaron antes, Cortos en cuanto al número, pero y que yo creo que prever esta 11 diferencia no era preveía nada. No creo que nadie se nadie, ni animara. Milei me parece Ni el que mismo Milei.